¿Alguna vez te has detenido y has pensado en todo aquello que no pudiste sostener? No hablo solo de objetos, hablo de momentos, decisiones, relaciones, sueños, cosas que alguna vez parecían firmes, pero que, sin darnos cuenta, se nos escapan, como si la vida nos recordara constantemente que nada es permanente. El eco de lo que no pudimos sostener no es solo un pensamiento bonito, es una idea profunda, incómoda, pero necesaria, porque cada vez que perdemos algo, no desaparece del todo, permanece en forma de eco, un sonido interno que regresa, a veces suave, a veces ensordecedor, recordándonos que aquello estuvo ahí y que ya no está. Pero, ¿por qué nos duele tanto? ¿Por qué sentimos esa especie de vacío cada vez que pensamos en lo que no pudimos retener? Quizás sea porque, en el fondo, asociamos sostener con control. Creemos que si podemos mantener algo cerca, significa que somos dueños de ello, y cuando lo perdemos, sentimos que también perdemos parte de nosotros. Lo curioso es que ese eco, ese recordatorio constante, no es necesariamente negativo. Puede ser incómodo, sí, pero también puede ser una brújula. Nos muestra qué cosas valoramos, qué decisiones marcaron nuestra historia y cuáles nos siguen hablando aún en silencio. Piénsalo un momento. Cuando algo se va, cuando no logramos sostenerlo, queda un espacio, un vacío que a veces tratamos de llenar con prisa, con otras cosas, con nuevas metas o incluso con ruido, como si quisiéramos silenciar ese eco interno. Pero, ¿realmente lo logramos? La mayoría de las veces no, porque el eco no está fuera, está dentro. Es la memoria emocional que llevamos con nosotros, un archivo invisible que nos recuerda lo que fue, lo que no pudo ser y también lo que aún nos importa. Lo interesante es que ese eco puede tener dos caras. La primera la conocemos bien, la nostalgia, el dolor de aquello que se perdió, el peso de no haber podido hacer más. Pero hay otra cara, una que pocas veces reconocemos. Ese eco también nos muestra nuestras prioridades reales. Por ejemplo, si un recuerdo sigue regresando, si algo que no pudimos sostener aún resuena en nosotros, significa que tenía un valor profundo, mucho más allá de lo superficial. Ese eco es una especie de mapa emocional, un recordatorio silencioso de lo que realmente nos importa y de hacia dónde podríamos dirigirnos ahora. Lo que no pudimos sostener nos habla, aunque no lo querramos escuchar, nos dice: esto te dolió porque era importante. Esto te marcó porque significó algo para ti. Y aquí está lo interesante. Entender ese eco no significa vivir en el pasado, sino aprender de él para que nuestras decisiones futuras no repitan el mismo ciclo. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que todo cambia? Sabemos, al menos en teoría, que nada es eterno y, sin embargo, actuamos como si las cosas, las personas, los momentos pudieran quedarse con nosotros para siempre. Pero la realidad es distinta. La vida es movimiento constante. Lo que hoy podemos sostener, mañana puede desvanecerse. Ese es el origen del eco del que hablamos, la resistencia que sentimos frente a lo inevitable. Filosóficamente, este eco tiene mucho que ver con la impermanencia. Durante siglos, distintas culturas y corrientes de pensamiento han intentado comprender por qué nos duele tanto perder. Algunos dicen que es porque nos identificamos con lo que tenemos,
como si nuestra identidad dependiera de sostener ciertas cosas, ciertas personas, ciertas ideas. Pero, ¿y si el problema no fuera perder, sino creer que poseemos algo en primer lugar? Quizás esa sea la verdadera raíz del conflicto, porque si entendemos que nada nos pertenece, que todo es transitorio, el eco deja de sonar como un lamento y empieza a sonar como un recordatorio de estar presentes. Piensa en esto. Cada vez que intentamos aferrarnos a algo con demasiada fuerza, acabamos desgastándonos. Queremos detener el tiempo, congelar instantes, pero la vida no funciona así. El eco de lo que no pudimos sostener nos enseña que el presente es lo único que realmente tenemos. Nada más, ni antes, ni después. Aceptar esto no significa resignarse, significa reconciliarnos con el flujo natural de las cosas. Porque cuando soltamos, dejamos espacio para que lo nuevo llegue. El eco deja de doler tanto y empieza a guiarnos. Detente un momento y piensa. Si el eco de lo que no pudimos sostener sigue resonando, es porque, de alguna manera, influye en lo que hacemos hoy. Quizás no lo notemos, pero nuestras elecciones presentes están moldeadas por todo aquello que ya no está. Por ejemplo, cuando decidimos qué camino tomar, con quién compartir nuestro tiempo o incluso qué metas perseguir, hay un diálogo silencioso dentro de nosotros. El pasado nos susurra, nos advierte, nos recuerda lo que funcionó y también lo que nos dolió. Aquí está lo interesante. Ese eco no siempre es un obstáculo. Puede convertirse en una brújula emocional. Nos muestra, sin palabras, qué es importante, qué merece nuestra energía y qué no estamos dispuestos a volver a perder. Pero hay un riesgo. Cuando escuchamos demasiado ese eco, corremos el peligro de vivir atrapados en él. Dejar que el pasado determine cada paso que damos, como si aún tuviéramos que corregir lo que no pudimos sostener. Eso puede generar miedo, puede hacernos desconfiar, puede llevarnos a decidir no por deseo, sino por prevención. Aquí es donde entra el equilibrio. El eco debe ser una guía, no una cadena. Podemos escucharlo, aprender de él, pero también debemos darnos permiso para crear nuevas experiencias sin la carga constante de lo que quedó atrás. Piensa en esto. El eco de lo que no pudimos sostener puede convertirse en un espejo. Uno que nos muestra no solo lo que perdimos, sino también lo que queremos construir ahora. Es como si el pasado nos diera pistas, pero el futuro nos diera la oportunidad de elegir distinto. Déjame hacerte una pregunta importante. El eco de lo que no pudimos sostener, ¿qué te está diciendo realmente? Porque no todo eco es igual. Algunos hablan de amor, otros de miedo, otros de oportunidades que dejamos pasar. Pero si no aprendemos a interpretarlos, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en un ciclo de nostalgia y arrepentimiento. Aquí está la clave. El eco no es la pérdida en sí, sino lo que esa pérdida significa para ti. Por eso duele más en unos casos que en otros. No es el objeto, la persona o el momento que se fue. Es la parte de ti que sentías que estaba ligada a eso. Si logramos escucharlo con atención, el eco deja de ser un simple recordatorio y se convierte en información valiosa. Nos dice qué es lo que realmente valoramos, qué necesitamos para sentirnos completos y qué vacíos aún están buscando ser llenados. Pero hay un desafío: distinguir entre dos cosas muy distintas: aprender del eco y aferrarse al eco. Cuando aprendemos de él, transformamos la pérdida en conocimiento, la ausencia en dirección y el dolor en claridad. Cuando nos aferramos, el eco se vuelve ruido constante, una repetición interminable que nos impide ver lo que tenemos ahora. Aquí es donde empieza la verdadera transformación, cuando dejamos que el eco nos muestre el significado, pero no permitimos que determine nuestra identidad. Porque no somos únicamente lo que hemos perdido, somos también lo que hemos elegido construir después. Detente un segundo. Escucha en silencio.
Ese eco que sientes dentro, ese recuerdo de lo que no pudiste sostener, no está ahí para castigarte. Está ahí para recordarte quién eres. A lo largo de nuestra vida, vamos dejando atrás fragmentos de nosotros, momentos que se desvanecen, personas que se alejan, decisiones que no tomamos. Y sin embargo, cada uno de esos fragmentos construye lo que somos ahora. El eco no es un enemigo, es parte de nuestra historia. No viene a decirte que fallaste, sino a recordarte que viviste, que intentaste, que te atreviste a sostener algo que en ese momento, para ti, era importante. Cuando logramos reconciliarnos con ese eco, dejamos de verlo como una herida abierta y empezamos a reconocerlo como un maestro silencioso. Nos enseña que el valor de las cosas no está en su permanencia, sino en la huella que dejan. Porque al final, nada está hecho para sostenerse para siempre. Las personas cambian, los momentos se transforman, nosotros mismos evolucionamos. Y sin embargo, todo lo que no pudimos retener sigue vivo de otra manera. En lo que aprendimos, en cómo amamos, en las decisiones que tomamos a partir de entonces. El eco de lo que no pudimos sostener no se va, pero tampoco necesita doler. Podemos escucharlo, agradecerlo y luego seguir caminando. Porque la vida no se trata de acumular, sino de experimentar, de permitir que las cosas nos toquen, aunque sea por un instante. Así que, la próxima vez que sientas ese eco, en lugar de rechazarlo, pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarme sobre mí? Quizás descubras que, en realidad, no se trata de lo que perdiste, sino de todo lo que te queda por construir.